La iglesia es más que nosotros somos introducidos en ella, porque nosotros, cada uno de nosotros, podemos perder la fe y hasta podemos negarla. En cambio, la iglesia entera no. Así que la iglesia es más que la fe, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu. Por eso decimos con verdad, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Queremos entrar en. Así que la iglesia, la totalidad, acá está citando Lumen Gentium 12, número 92, la totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Puede cada uno, pero la iglesia no es la suma de nosotros como una sociedad anónima o como una empresa. Es más, nosotros porque tiene a Cristo y el Espíritu. Pero la totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Y se manifiesta esa propiedad suya, que la iglesia en su conjunto es indefectible en la fe, en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los fieles laicos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. Lumen Gentium 12. Y esto es porque tiene la unción del Espíritu para recibir la palabra de Dios. Y el último apartadito, y luego el corto que pasaba, el crecimiento de la inteligencia de la fe. ¿De qué quiere decir el conocimiento? La fe no es simplemente se tiene o no se tiene, hay algo de eso. Yo creo todo lo que Cristo ha revelado y todo lo que la iglesia cree y trato de comprenderlo, al menos en el credo y en las verdades fundamentales de la fe. Pero hay un crecimiento que en parte lo hace la iglesia. No de creer a no creer, de ir comprendiendo el misterio. Hay doctores que profundizan, hay santos en momentos, aún en la vida de la iglesia, ¿no? Saca los santos, hasta en los hechos muestran aspectos del misterio de Cristo que ya están, que Cristo ama a los pobres, ya está. Teresa de Calcuta lo pone en evidencia de un modo singular, a los más pobres de los pobres. Así como en la conducta también que Jesús es Dios y que hay que adorarlo, bueno, sale un gran santo adorador. Así que hay un crecimiento y también tiene que haberlo en cada uno de nosotros. La fe no es una cosa, porque es escuchar a Dios y vivir según lo que Él revela. Entonces es muy importante el crecimiento de la comprensión de la fe. La oración del primer domingo de Cuaresma siempre pide que crezcamos en la inteligencia del conocimiento del misterio de Cristo, comprenderlo que se hace luz para mí y en vivirlo en su plenitud. Eso es la Cuaresma y eso es el continuo crecimiento. Hago una pausa de 5 minutos. Vamos retomando, nos queda el tiempo, este número realmente largo, capítulo, igual si alguna cosa queda la podemos retomar después. Recuerdo que, por cierto, el Jueves Santo tenemos ayuda de una moto que se reunirá después. Vamos a continuar. Después el otro, hay que empezar a conectarse a las 7, no a las 7:25, porque no se pueden comunicar con el técnico. Una vez que empieza el técnico no puede estar hablando, acá porque estamos en el mismo lugar. Así que por eso está una hora antes está. Hay que buscar que el que conecte esté al menos media hora antes. Algunos que no se han conectado, no sabemos por qué. A veces, bueno, tienen malas reacciones. Algunos llamados, otros no sabemos. Sí, y no se puede esperar a la hora de comenzar para ver cuál es la dificultad y ver qué es lo que hacen erróneamente. Pues yo sé que ya hoy empezamos tarde por eso y tampoco podemos solucionar. Y también incluso conecten para ver dónde está. Realmente son problemas de la bajada. En lo posible siempre es mejor tener conexión con cable directamente, no con modem. Aunque hay lugares que los modems funcionan bien porque hay una buena señal. Entonces no hay una regla general. Nosotros estamos subiendo hoy, además con una subida mucho mayor que la vez pasada, lo cual también supone que hay que tener una bajada adecuada, porque si no también se les tranca. Entonces se nos pide por un lado, pero si es buena la subida, hay que tener también adecuada la bajada. Bueno, seguimos. El artículo tercero, que no le puse las subdivisiones, que ya más pormenorizado el misterio de la Sagrada Escritura. ¿Okay? No es igual la revelación que la Sagrada Escritura, ni siquiera es igual la palabra de Dios que la Sagrada Escritura. La palabra de Dios en primer lugar es Cristo, es decir, que es palabra substancial del Padre, que ha hablado de diversos modos a través
profetas, a los padres y parcialmente, se ha revelado Él totalmente en su encarnación, por palabras y obras, definitivamente en muerto y resucitado. Fíjense el Evangelio según San Juan dice: cuando yo sea levantado a lo alto sabréis que yo soy, o sea que yo soy Dios, en la cruz. Así que la revelación está plenamente ahí, por supuesto con la cruz que une la resurrección y ascensión y su segunda venida como juez. Así que pues el artículo tercero de la revelación de Dios, está en el número 101, es la Sagrada Escritura. Y el primer apartado es Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura, como lo estaba diciendo. Nosotros, la palabra es Cristo, antes de las palabras y aún de los libros. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano como la palabra del Eterno Padre. Asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Nosotros usamos la palabra en la Escritura, sobre todo el Evangelio según San Juan, una muy difícil de traducir, que es logos, que es más completa, que es palabra, que es concepto, que es pensamiento, que es razón, que es sentido. O sea, no pensemos en primer lugar en la palabra dicha, eso que nosotros decimos todavía, son palabras, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, tienen un sonido, sino en la expresión total. En primer lugar es interior, lo tenemos el concepto, es el logos, la palabra comunicada, el logos, la razón, el logos, así que es mucho más completa. Algo se traducía antiguamente con el término verbo, el verbo se hizo carne, que no es una palabra común, pero son, acá tienen su género. Tengo una cita en 1.102 de San Agustín: recordar que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesitaba sílabas porque no estaba sometido al tiempo, se despliega en palabras para llegar a nosotros. Así que nosotros creemos en Cristo, la palabra, que se revela en las diversas palabras y definitivamente en Él. El segundo apartado es la inspiración y verdad de las Sagradas Escrituras. Inspiración y verdad. Nosotros creemos, la palabra inspiración, no lo que llamamos inspiración del poeta, que él mismo tiene dentro de sí una cierta idea. Inspiración viene de espíritu, como don del Espíritu Santo. Los escritores sagrados escribieron con su inteligencia, con su voluntad, pero de verdad el sujeto es el Espíritu Santo, ¿no? Son libros inspirados, creemos, pero no creemos que es palabra de Dios. Esa misma palabra humana es palabra de Dios, forma parte de nuestra fe. Y acá lo dicen varias afirmaciones. Está en Dei Verbum 11, lo pueden encontrar. La Santa Madre Iglesia, fiel a la base de los apóstoles, reconoce que los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. El autor principal, es una comparación siempre, ¿no? Pero en fin, uno cuando enseña va guiando, más todavía cuando lleva un pincel. Acá el autor secundario es un hombre inteligente y libre, el Espíritu Santo no lo mueve como un robot, así que su conocimiento, etc. Pero el autor principal, el que inspira y el que sabe hacia dónde conduce esa palabra es el Espíritu Santo. Por eso es de verdad palabra de Dios, como es parcialmente también de verdad palabra humana. Por eso son infalibles, enseñan la verdad. De Verbum 11, citado en 107. Todo lo que afirman los agiógrafos son los escritores de los libros sagrados, autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Y se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente, sin error, la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros la salvación nuestra. Aquí importan dos precisiones. La verdad que Dios quiso
Y para la salvación, aún Dios usa instrumentos imperfectos y no forman parte de la inspiración. Por ejemplo, si quiere describir los autores sagrados del mundo, ¿cómo lo van a describir? ¿Cómo lo conocen? Entonces hacen una lista de animales, lo conocen. Y a través de ello está diciendo la verdad de fe que Dios los ha creado. Si la lista es errónea, es una descripción, no me acuerdo cuál es el ejemplo. Si dice que la liebre es cuadrúpedo, o dice no sé qué. En la lista que ellos tenían, eso la toman de la ciencia. Pero no es que yerre la Sagrada Escritura, porque es la inspiración en cuanto a lo que Dios hizo consignar para nuestra salvación. Y lo hace aún asumiendo errores humanos. Si dice, lo que sé, que la capital de tal cosa, y no era esa, unos tiempos, la fecha, ¿no? Porque eso enmarca la revelación, pero si yo sería mágica, yo usaría a los autores como unos guantes, y estarían diciendo lo imposible de saber. Así que, bueno, son verdaderos en todo y aquello que Dios quiso revelar a través de un libro. Y viene en el número 108 una afirmación muy importante. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro, que es lo que suelen decir los musulmanes, porque para ellos es el Corán. Nosotros no, el revelador es Jesucristo, muy distinto, porque no es un profeta. Él es el revelador y él es la revelación, que vimos antes. Así que el libro es testimonio de ello, testimonio del Espíritu Santo, ¿verdad la palabra? Pero el revelador no es el interior del libro, sino Cristo mismo. Y el revelado no es el libro, su contenido, sino Cristo mismo. Y con él el Padre, el Espíritu Santo y su plan de salvación. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, o sea, de Cristo. No de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Nosotros seguimos a Cristo. En este sentido, la misma escritura es un instrumento divino, pero instrumento, en fin, para conocer las personas divinas, al verbo, y por él al Padre en el Espíritu Santo. Por eso, para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu y la inteligencia de ella, como lo hizo con los discípulos de Maús. Les abrió el entendimiento de las Escrituras. El tercer apartado dice el Espíritu Santo, intérprete de las Escrituras. Intérprete. Si es el que inspira, es el autor, es el que interpreta. Nosotros leemos las Escrituras y en la interpretación del Espíritu Santo, porque habla hoy, aquella frase de capítulo 4 de San Lucas, esta Escritura se cumple hoy. Nosotros no seguimos un libro, y yo lo digo muchas veces, y insistí sobre todo en la misa, cuando nos narran, escuchamos la resurrección de Lázaro, no es que hay un periodista que nos dice lo que pasó allí, sino que es el Espíritu Santo el que da testimonio. Por lo tanto, lo conocemos en el Espíritu Santo, más quizás que algunos de los que estaban allí presentes, que no sabían lo que pasaba, no entendían lo que pasaba. Nosotros que hacemos el acto, el Espíritu Santo que inspiró, hoy lo dice, y puesta el Espíritu Santo en el corazón de la Iglesia, nos hace creer. Seguimos pues, y la interpretación la da el Espíritu Santo. El que nos da la intención, a la Iglesia en primer lugar, la intención de los autores es el mismo Espíritu Santo. Y por eso no se puede estudiar la Escritura como un libro de literatura, que lo es, y hasta aún como un libro religioso, que lo es, pero no se entiende plenamente sino en la fe. En la fe de que el Espíritu Santo da la sintonía, él que inspiró y él que da la fe para comprenderlo. Por eso, y para entrar en la intención de los autores sagrados, para comprender, aquí da unas pautas de interpretación. La primera es, que es el nivel llamado literal, la intención de los autores sagrados. ¿Qué querían decir? Por eso a veces se llama sentido literal a lo que no es. A la palabra según el diccionario. Pero no, el autor sagrado está usando según su momento una intención. Y eso es un nivel de comprensión. Por
ejemplo, en la lección divina, hay que ver qué decían con sus palabras cuando ellos decían, yo qué sé, rey. No es la definición del rey ni la que nosotros vemos en el carnaval o en el rey de España, porque no era eso. Hay que entender que puede decir con rey por eso hay que, de algún modo nos hacemos judíos, nos hacemos judíos de tiempos antiguos. Un rey que cuidaba de su pueblo, era paternal, y una serie de otras cosas que no pueden hacerlo. Así que el sentido literal, qué lenguaje usaban ellos. Bueno, nosotros ayudamos en la iglesia, también los estudiosos de esas cosas, ¿no? Porque todos no podemos saberlo, pero que nos ponen, ¿qué era una ciudad entonces? No es lo que para nosotros una ciudad. Empezando con una calle de ese ancho, y bueno, eso había, pero no había ninguna, prácticamente. Todas las calles eran como chiquititas, de la vuelta. Así que digo, lo que era una ciudad era mucho más casi un barrio, casi medio como conventillo, por decir así, salvo ciertos espacios y lugares. Así que el sentido literal. Después de 3 criterios que da el concilio, que cita acá, los números 12, 13 y 14, para sintonizar con el Espíritu Santo interno. El primero, una gran atención a la unidad del contenido de la Escritura. Una cosa no puede ir contra otra. Podrá ser una afirmación parcial, podrá ser un elemento, pero si va contra eso es que yo no entendí bien. Entonces, si en algún lugar Jesús me parece tan hombre que no puede ser Dios, bueno, soy yo que no entendí bien, o hay que revelarnos su humanidad, pero no se va a oponer a cuando dice que es Dios. Así que el sentido total de la Escritura, que es el que la Iglesia en primer lugar nos da con el credo. Por eso, si yo leo y me va contra el credo, soy yo que no entendí. Soy yo que no me profundicé. Ni voy a la Iglesia, etc. Así que el sentido global, porque el único autor es Dios, y Dios es la verdad, y revela su verdad. Puede ir haciendo revelaciones parciales. Por ejemplo, en un momento puede decir, agarra el libro del Coelet y dice, después de la muerte no hay nada. Y así que el sentido pobre es más o menos llevando esta vida. Y es verdad lo que dice el Coelet. Es la experiencia de él que no tiene esa visión y una cierta sabiduría. Pero no es toda la verdad, porque hay que leerlo con la revelación total. Es parcial. Yo digo, el sentido total, el último término es Cristo. Y si quieren, lo que dicen algunos que es la lectura omega de la Escritura. Nosotros la leemos aún atendiendo a sus parcialidades desde Cristo resucitado. No hacemos como si no, porque a esa, y aún si quieren, de Jesucristo viniendo en su segunda venida. Porque fue desde la creación se lee, porque sabemos que Cristo va a venir, nos va a sentar junto al Padre. Entonces, fuimos creados ¿para qué? Y para eso. Entonces, la lectura total. Segundo, leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Si antes vimos la relación entre Sagrada Escritura y tradición, y la interpretación de la tradición viva, o sea, porque la Iglesia, la revelación, ya ha sido recibida por la Iglesia y forma parte de la revelación su recepción. Eso sería un hablar de Dios mudo, o sea, hasta ahora nadie le entendió. No, Dios se ha revelado, los apóstoles han creído, la Iglesia. Esa es la importancia que tienen, por ejemplo, los santos padres. O sea, todas las primeras generaciones que recibieron la fe común y ahondaron en la respuesta de la fe. En la tradición viva de la Iglesia, por eso ahí tiene un adagio, el 113, los santos padres. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. No seguimos una biblioteca, seguimos la fe de la Iglesia, que tiene como gran don la biblioteca principal, que es la Sagrada Escritura. Y esto en su momento, ya digo, definiciones solemnes, tengo que apuntar una cosa que insisto yo, como sobre todo en la oración de la Iglesia. De ahí la importancia de no tocar los textos litúrgicos, porque son la confesión de fe, es la respuesta de la Iglesia. Por ejemplo, voy a insistir en el santo, expresa toda la fe de la Iglesia y cómo ella ora y adora. Está compuesto, no lo voy a analizar ahora, y está lleno de los santos padres que comentan precisamente el texto del santo para revelar quién es Dios y cuál es su fruto en la Iglesia y cómo nosotros estamos en el cielo. Por eso, porque es la tradición viva de la Iglesia que no debemos de alterar. Y tercer elemento que dice para esta comprensión, dice estar atento a la analogía de la fe. Te voy a explicar un poquito. Y como la fe es la realidad de Dios, una cosa se conecta con otra.
Analogía es algo que nosotros conocemos por parecido, porque tiene una parte semejante y una parte distinta. Por ejemplo, hacemos comparaciones, parte de nuestro conocimiento un racional de Dios es por analogía. Si nosotros somos buenos, Dios debe ser bueno, semejante, pero distinto, plenamente bueno, ¿no? Pero hay una analogía dentro de la fe, una cosa va con otra. Yo puse un ejemplo. Cuando se discutió, por ejemplo, en el siglo V, un concilio con mucha pelea, no creo que antes llegaban inmediatamente, el título de María, Madre de Dios, a uno les chocaba, porque Dios no puede tener madre, Dios es eterno, etc. Y sin embargo ya ese texto era tradicional, y entonces decían, ¿cómo? Si está en la fe, como si oramos así, tiene que ser, y da su sentido. Decir que María es Madre de Dios no es decir que Dios en su naturaleza divina tenga una madre, pero sí es decir que el que nace hombre, Jesús, su única persona era divina, y el acto